Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hoy arrancó en el Estadio Olímpico México 68. Los Pumas, que no defraudaron, avanzan gracias al sol. Ese es Enrique Alcocer, Bueno, también mejor conocido como el paraguayo Carlos González. A los 2 minutos después, Rafa Carioca le pegaba al travesaño, pero le pegaba en la espalda al portero de los Pumas. Con esto entraba el balón. Después, un centro solo, el chileno Felipe Mora, 2-1. Con esto, todavía con un gol, el equipo de Tigres avanzaba, pero fácil el recorte otra vez. El señor Alcocer se la pasa al Chavo Alustiza. ¿Qué temple tiene? 3-1, 4-3 marcador global. Y con esto los Pumas se instalan en la semifinal. ¿Y cuál será el rival de los Pumas? A continuación, el rival de los Pumas, las Águilas del América, será ese duelo de semifinal que va a estar buenísimo. Primero el América, después del empate contra Toluca. ¿Qué temple tiene Roger Martínez? Se quita sin problemas Alfredo Talavera y rápido mete el primer gol de vestidor el equipo del América. Después vendría otra oportunidad más. El centro, hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores de Toluca. No puede ser posible. El gol del América entra solito después de este marcador 2-0. Triste que el América pidiera de esquina, ya estando a los últimos minutos. Estaba un gol el equipo de Toluca de empatar al final el marcador global 5-4 y pasan las Águilas del América sufriendo con toda la panza del Piojo Herrera, pero así quedan la llave de las semifinales. Este será Cruz Azul Monterrey el miércoles y la vuelta será el sábado. Mañana se ajustan ya los horarios y el jueves será América contra Pumas. Y ya el regreso será, por supuesto, en la casa de las Águilas del América. Con esto se aseguran 4 partidos más de fútbol en la Ciudad de México. Y la final, por supuesto, todavía no se sabe si sea el Estadio Azteca o el Olímpico México 68, pero hay final en la Ciudad de México. Y en la Liga de Ascenso, el Atlético San Luis se juega ya la vuelta. Es el medio boleto, no el que gane ya asciende. Todavía falta más. Recordar que en el juego de ida quedó 1-0 ganando el equipo de Dorados de Sinaloa. Expulsado Maradona, no está en este momento. Se está jugando el minuto 17 en el Alfonso Lastras. 0-0, minuto 20 cerca, dice en Twitter el Atlético San Luis. Tiro que el árbitro interpreta como fuera de lugar. Vamos equipo hasta el momento. Bueno, esperar y el que gane al otro torneo para ahora sí disputar la gran final y de ahí ese equipo que ascienda. Y bueno, también se realizó hoy el cierre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, la NASCAR Peak México Series, en donde Abraham García Jr. se corona por segunda ocasión. Él ya por la cantidad de puntos que tenía, 23, aventajaba a William Anser. Con esto, bueno, ya prácticamente se calificaba quedando entre los 20 primeros. Finaliza en la 7ª posición y se lleva este título importantísimo para la Canels Racing, esta escudería que ya le había dado un título en 2015. Le sirvió muchísimo quedar en primer lugar en Aguascalientes, en Puebla, en Querétaro, podios que también se había llevado en Guadalajara. Le sirvieron para hoy llegar tranquilo al Autódromo de los Hermanos Rodríguez y llevarse la victoria. El ganador de esta carrera fue Abraham Calderón, que sumó ya su segunda victoria de esta campaña, pero ya sin nada que hacer, se cierra también esta carrera del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y por supuesto se realizó hoy en Europa ya el sorteo para la Euro 2020. Estos son los grupos, me parece el C, Holanda-Alemania es el más disputado. Les recuerdo que no sepa de esto de la Euro, ahora no será en una sola sede, será en 13 diferentes ciudades del 12 de junio hasta el 12 de julio de, por supuesto, de ese año precisamente, 2020, de Juegos Olímpicos, en donde el cierre va a ser en el estadio La Casa del Fútbol en Wembley. Se jugará la final. Este es el sorteo de clasificación. Todavía necesita otro filtro más para que ahora sí ya esté el armado de los 24 equipos y esto se realiza porque, bueno, es el 60 aniversario de los Juegos de Europa. Bueno, hasta acá la información deportiva, pasamos al estirón informativo.